Bueno, si vemos, ¿sí la están viendo ya, este nuevo examen? ¿Ellos lo están viendo? ¿Sí? Sí. Ok. Una empresa local de construcción encontró que solo el 12% de todos los trabajos terminaban a tiempo, mientras el 30% de todos los trabajos rebasaban el costo. ¿Este ya lo habíamos hecho o no? Bueno, lo recordamos. Además, los excesos de costos se daban el 75% de las veces que el trabajo se terminaba a tiempo. El propietario de la empresa desea hallar cuál es la probabilidad de que un trabajo rebase el costo. Entonces, lo primero es darle nomenclatura a los eventos. Entonces voy a darle, pero habilitar edición, si no me deja habilitar. Dejo de compartir, ¿verdad? A ver, de nuevo, ¿ya estamos ahí? Sí. Ok. Lo primero es darle nomenclatura a los eventos. Entonces, voy a poner como evento T, el trabajo se termina a tiempo. Y hay otro evento de interés que es el trabajo rebasa el costo. El trabajo rebasa el costo. No hay otro más porque todo lo demás que se titula son combinaciones. Los excesos de costos se daban el 75% de las veces que el trabajo se terminaba a tiempo y el propietario de la empresa desea hallar la probabilidad de que un trabajo rebase el costo y se termine a tiempo, rebase el costo o se termine a tiempo. Entonces, bueno, esa es la nomenclatura, pero para darle espacio ya tengo en la cabeza qué significa T y C, voy a poner los datos. Solo el 12% de todos los trabajos se terminaban a tiempo. La probabilidad de T es igual a 0.12. 30% de todos los trabajos rebasaban el costo. La probabilidad de C es igual a 0.30. Además, los excesos de costo se daban el 75% de las veces que un trabajo se terminaba a tiempo. Probabilidad de que se rebase el costo cuando sabemos que el trabajo se terminó a tiempo es igual a 0.75. Para el inciso A, probabilidad de que rebase el costo y se termine a tiempo, los eventos no son independientes porque aquí hay una probabilidad condicional, entonces voy a tomar esa probabilidad condicional como un primer factor y la voy a multiplicar por la probabilidad justo del condicional. Entonces, con esta fórmula, 0.75 por 0.12 es la respuesta a la primera pregunta. Voy a hacer la operación. Es 0.75 por 0.12. 0.09. 0.09. Para el inciso A, tengo otra fórmula. ¿Dónde hago el inciso A para no borrar? El B, perdón. Bueno, lo voy a hacer acá arriba. Un poco desordenado, pero está etiquetado. La probabilidad de que se rebase el costo o se termine a tiempo, como los eventos se pueden presentar de manera simultánea, pues aquí es probabilidad de C más probabilidad de T menos la probabilidad de C y T. Y aquí todos los datos los tengo, entonces probabilidad de C es 0.30 más probabilidad de T que es 0.12 menos la probabilidad de la intersección que es 0.09. Y eso es 0.42 menos 0.09. Si es 0.42 menos 0.09 sería 0.33. Y ya está el primer problema. Y voy al segundo.
según se relataba en el número de junio de 99 de Data Mercury, no sé cómo lo pronuncia. La división de venta de Apple Computers estudió los resultados de su personal de ventas mediante un muestreo de los ingresos generados por personas que habían recibido 3 tipos diferentes de formación. Supongamos que los datos de la muestra que reflejan el número de personas con cada tipo de formación y sus niveles relativos de venta son los recogidos aquí. Y aquí nada más nos dan un ejemplo para leer. Dice, por ejemplo, 5 personas recibieron formación de nivel 1 y obtuvieron ventas por encima de la media. Se están refiriendo a este dato. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar consiga ventas por encima de la media? Este es un evento marginal, entonces lo busco en los totales. Consiga ventas por encima de la media. Superiores a la media son todas estas ventas. Tengo que hacer el total de este renglón. 15 y 18 son 23. Pero tengo que hacer todas las sumas para poder referirme al conteo total. Entonces voy a hacer el de renglones. 12, 5, 17 y 7, 24. 10, 13 y 5, 18. Y esto da 75. No. 15, 1, 65, ¿no? A ver, chequemos, verifico el total por columnas. Aquí es 27, aquí es 18, aquí es 20, son 38 y 27, son 65. Ok, ya tengo. Consiga ventas por encima de la media, evento marginal, entonces la probabilidad es 23 sobre 65. La nomenclatura sería probabilidad, y aquí se podría poner es probabilidad de ventas superiores a la media. Obtuviera ventas por debajo de la media y recibiera formación de nivel 2. Inferiores a la media sería este renglón, último, el tercer renglón, y recibiera formación de nivel 2 sería la columna intermedia. Entonces veo el conteo y aquí sería 3 sobre 65. Y estoy hablando del evento probabilidades de ventas inferiores a la media y recibiera formación de nivel 2. Yo podría ser fácil la nomenclatura, lo podemos poner con las letras que queramos siempre y cuando indicamos qué significa cada letra. Obtuviera ventas medias o recibiera información, recibiera formación de nivel 3. Ventas medias, probabilidad, ventas medias. Probabilidad de ventas iguales a las medias. O recibiera formación de nivel 3. Eso sería la probabilidad de ventas medias más la probabilidad de formación de nivel 3 menos la probabilidad de ambas, probabilidad de ventas medias más nivel 3. De ventas medias sería total del renglón 2, 24 entre 65 sería la probabilidad. Nivel 3 sería total de columna 3, 20, 65 sería la probabilidad, menos, y la probabilidad de la intersección es intersección del segundo renglón con tercera columna, sería el caso de estos 7, 65 sería esa probabilidad. Entonces 44 menos 7 sería 37 sobre 65 sería la respuesta. No tuviera ventas medias, pues sería la probabilidad de no ventas medias es igual a 1 menos la probabilidad de ventas medias. Como aquí ya tengo que la probabilidad de ventas medias es 24, pues el complemento a 65 serían 30, 41, 41 sobre 65. ¿Por lo anterior o
Entonces, con complemento simplemente a 65 le resto la probabilidad de ventas medias que es 24 y queda 41. Y cuando me dicen probabilidad de que no obtenga ventas medias o formación de nivel 1, ojo, acá la lectura es un poco ambigua porque puede significar no ventas medias o N1, o pude haber querido decir probabilidad de no ventas medias o N1. En realidad yo quería decir esto, pero efectivamente eh, puede ser interpretado como eso, ¿no? Entonces, dependiendo de la interpretación que le dé, pues será el cálculo que se realice. Entonces, voy a retomar no voy a retomar, voy a abrir un archivo, voy a trabajar las dos posibles versiones. Lo que se hace en un examen en realidad es tratar de que de aclarar esa pregunta antes de ponerse a contestarla. O sea, lo que se hace en un examen cuando hay una pregunta ambigua es antes de empezar a resolverla, eh, tratar de que quede claro a qué me refiero y después contestarla, pero en caso de que no podamos resolver eso, pues entonces tendríamos que trabajar las dos opciones para ver qué es exactamente lo que me pretendían preguntar. Yo pretendía preguntar la segunda. Para preguntar la segunda, pues simplemente el resultado era 1, que es la probabilidad de ventas medias o nivel 1, y entonces esto se podría resolver como 1 menos la probabilidad de ventas medias más la probabilidad de nivel 1 menos la probabilidad de ventas medias y nivel 1, lo cual lo puedo sacar fácilmente de la tabla. Ahorita regresamos por los valores. Si yo lo tengo así, entonces tendría que ver cómo resuelvo este asunto, y entonces tampoco se complica porque tendría yo que decir probabilidad de que no haya ventas medias más la probabilidad de nivel 1 menos la probabilidad de 1, ¿sí? ¿Está escribiendo? Ah, ¿que no se ve? No. Perdón. Sí. Déjame. Ahí está. Déjame decir este. Bueno, dije que en la... Ah, ya se ve, ¿verdad? Ya. Dije que el tercer inciso se podía haber interpretado así o se podía haber interpretado así. Yo realmente quería preguntar esto, pero después me di cuenta que se pudo haber interpretado así. Si lo hubiera interpretado de esta manera, simplemente era 1 menos la probabilidad del evento sin negación, y esta probabilidad de 1 pues se resolvía con la fórmula probabilidad de n más probabilidad de n1 menos la probabilidad de intersección. Pero en este caso, aunque lo hubieran interpretado así, también se puede resolver con la fórmula de la unión. Probabilidad del primer evento más la del segundo menos la probabilidad del primero y del segundo. Claro, los datos no van a ser los mismos, porque la probabilidad, vamos a ir copiando esto, la probabilidad de n, de n1 y de la intersección. Entonces voy a regresar al examen y digo, ¿cuál es la probabilidad de n? Voy a borrar los otros, perdón, para... Voy a borrar lo que han hecho para ver los datos con más claridad. Si los van anotando, ya después nos llevamos al otro archivo. La probabilidad de n es 24 sobre 65. La probabilidad de n1 es 27 sobre 65.
y la probabilidad de la intersección de n con n1 es n con n1 12 sobre 65. ¿Sí? Entonces, 23, 27 y 12. Vamos a regresar a la pizarra y entonces voy a copiar aquí. El primero era 23, el segundo era 27 y la intersección era 12, si no me equivoco. Y entonces aquí es 1 menos 27, aquí serían 50, menos 12, serían 38. Y el complemento a 1 pues sería 5, 7, 7, 15, vamos, una 25 sobre 65. Si esta es la interpretación, ahora, aquí tendría que calcular la probabilidad de no n. Ya la teníamos, pero la vuelvo a calcular. Aquí se calcula como probabilidad de 1 menos la probabilidad de n. La probabilidad de n1 ya la tenía, era 27 sobre 65. Y la probabilidad de la intersección de no n con n1, aquí yo tenía la de n con n1 que era 12 sobre 65, pero no n con n1 tendría que ser el complemento, o tendría yo que ver, voy a regresarme para esta de todas maneras, tendría que ver cuáles son las intersecciones de los renglones que no son n justo con el n1. Entonces vamos a regresarnos para verlo. Y aquí tengo que son 5 y son más 10. Los renglones que no son n en su intersección con n1, 5 y 10. Entonces acá, de nuevo, regreso a mi pizarra. Y aquí esto se convierte en la probabilidad de superiores y n1 más la probabilidad de inferiores a la media y n1. Así la voy a calcular de acuerdo a la tabla. Entonces la primera, su complemento o para resolver a llegar a 65 serían 42 sobre 65. ¿Sí? Porque la probabilidad de n es 23 sobre 65, entonces el complemento sería 42 sobre 65. Luego más 27 sobre 65, que es la que ya lo teníamos, y luego dijimos que sumábamos 5 sobre 65, que es esta probabilidad de tener rentas superiores y nivel 1, más 10 sobre 65, que es la probabilidad de tener rentas inferiores y nivel 1. Entonces, bueno, hago la suma, 42 y 27 serían 69 menos 15 sobre 65, y esto sería 54 sobre 65. Como ven, los resultados son muy distintos, entonces sí hay que tener cuidado de, si la pregunta es ambigua, pues decir cuál de las dos interpretaciones ocupo, ¿no? ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la pregunta que realmente me están preguntando? ¿Me quedo ahí o dejo de compartir? ¿Perdón? Es que no se ve. Creo que no está compartiendo pantalla. Otra vez me pasó. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Bueno, aquí lo resolví, eran datos directos.
Acá tuve que, para calcular el dato de no n, pues tuve que hacer la resta a 1, completar a 1, entonces como el valor era 23 sobre 65, el complemento a 1 es 42 sobre 65. Eh, y luego la intersección de los que no son ventas medias con el nivel 1, pues tomé los renglones de venta superior, el renglón de venta inferior en su intersección con el 1, y el 1 era 5 y el otro era 10, entonces resolví este como esta suma. Y lo que estaba diciendo es que si se fijan los resultados son muy distintos, y entonces de ahí la importancia que ante una pregunta que pueda resultar ambigua, resolver cuál es lo que efectivamente se está preguntando. ¿Puedo regresarla? Sí. Recuerden de compartir porque luego le toco aquí, pero no alcanza la señal en la tablet. Bueno, aquí ya es otro tipo de problemas. Ya tienen que ver con las reglas de conteo. ¿Cuántos conjuntos de 5 puntos podrá elegir de las 12 disponibles? Acá no me dicen que deban estar en un orden específico, pero sí que sé que solo van a ser 5 fotos. Para este tipo de problemas, donde voy a elegir 5, no importa el orden, de un total de 12, pues la fórmula que ocupo es la de combinaciones. Generalmente se pone así o se pone con esta nomenclatura: de 12 voy a escoger 5, y aquí la fórmula general, bueno, voy a poner la fórmula general primero. La fórmula general para resolver combinaciones tiene esta figura, y se dice que al factorial de n lo debo dividir entre el factorial de r multiplicado por el factorial de n menos r. Entonces esto es cuando elijo en un número fijo de posibilidades, un número fijo también de selecciones, pero no importando el orden. Entonces, bueno, aquí pues ya sustituyendo, yo tendría que calcular las combinaciones de 5 fotos dentro de un grupo de 12. Sería 12 factorial sobre 5 factorial, 12 menos 5 factorial. Y aquí lo único que me acuerdo es que para resolver este asunto, pues yo puedo empezar a decir, a ver, el numerador acá es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y 1 no lo voy a poner, y el segundo factor es 5 menos 2 es 7 factorial. Aquí puedo empezar a decir 5 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7. Cuando no tengo calculadora, pero si tienen calculadora, obvio, meten la integración. Y aquí pues digo que este 7 factorial se simplifica con este, y luego puedo decir 4 por 2 es 8, puedo decir que la tercera parte de 9 es 3, y puedo decir que la quinta parte de 10 es 2, y ya nada más multiplico 12 por 11 por 2 por 3, o sea, 12 por 11 serían 120, nosotros 12, a lo que es por ejemplo, sí, 144, sería 144 por 6, y ese sería el resultado. Si tienen su calculadora en la mano, pues ocupan incluso está la función de combinaciones, entonces la pueden hacer directo. Y según esto es 864, habría que confirmar con sus calculadoras si sí o si no. Luego, 864 formas para elegir 5 fotografías de un total de 12. Ya elegidas las 5 fotos, ¿de cuántas maneras diferentes podrán acomodarse en su lista? Entonces aquí nos acordamos que la primera tiene 5 lugares para poderla ubicar, la segunda se le quedan 4 porque no ya fue ocupado, la siguiente foto ya solo dispone de 3 lugares,
la siguiente solo de 2 y la siguiente queda acotada a un lugar. Entonces, elegidas de cuántas maneras diferentes puede acomodar 5 fotos en su revista, 5 materiales. Y por último, pues estas preguntas que son conceptuales. Suponiendo que se hace una encuesta para ver si la población está de acuerdo o no en la reforma energética, especifique cuáles son, en este caso, el experimento y el espacio muestral. Inciso B, 2 eventos independientes. Inciso C, 2 eventos dependientes. Recordemos los conceptos. Primero, el experimento es la situación que se repite con tal de ver en cada repetición cuál es el resultado que se presenta. El espacio muestral es el conjunto de todas las respuestas posibles ante el experimento. El inciso B, 2 eventos son independientes cuando la presencia o ausencia de uno no incluye la presencia o ausencia del otro. Y el inciso D, pues justo lo contrario, ¿no? Los eventos son dependientes cuando la presencia de uno incluye la presencia del otro. Entonces, en el caso de una encuesta, donde yo quiero saber si la población o la mayoría o toda la población está de acuerdo o no con la reforma energética, en esa época del examen se estaba discutiendo la reforma energética, ¿cuál es el experimento? Bueno, el experimento es la pregunta que se hace a la persona. Esta pregunta es la que se repite con todas y cada una de las personas. Entonces, el experimento es preguntarle a cada persona, ¿está usted de acuerdo o no con la reforma energética? ¿Cuál es el espacio muestral? Pues me pueden contestar que sí están de acuerdo, me pueden contestar que no están de acuerdo, me pueden contestar que no saben, me pueden decir no le quiero contestar. Entonces el espacio muestral no solo es el sí y no, sino también tengo que incluir las posibles no respuestas, ¿no? No sabe porque a lo mejor ni enterada está del asunto, o no quiere contestar porque considera que es una encuesta de tipo político y no quiere invitarse, no quiere tomar partido. Ese sería un espacio muestral. A lo mejor se les ocurre otro más amplio, a mí por el momento se me ocurre eso como espacio muestral, el conjunto de esas 4 posibilidades. 2 eventos independientes, pues yo pudiera reconocer, si nada más estoy preguntando eso, a lo mejor el hecho de que le pregunte a un funcionario y el hecho de que le pregunte a una persona en la calle, no necesariamente lo que opina el funcionario no va a influir para nada en lo que la persona de la calle le diga. O bueno, a lo mejor me puede decir, no, pero es que si es alguien que lee, sí, a lo mejor sí, pero en principio no tiene por qué influir. En cambio, los eventos se vuelven dependientes cuando yo entrevisto a familiares o incluso yo puedo saber que si entrevisto a un funcionario, él puede estar más. Un evento puede ser estar informado o no. En una pregunta previa le puedo haber dicho, oiga, usted está informado de la reforma energética y ese evento, si me responde sí o no, puede influir en el hecho de lo que me responda si está de acuerdo o no está de acuerdo. Si nada más nos remitimos a esa pregunta de ¿está de acuerdo o no con la reforma energética? Entonces eventos dependientes solo ocurren cuando yo entrevisto a personas muy cercanas, familiares o amigos, y me responden una enfrente de la otra. Y creo que aquí acaba este asunto. Y aquí acaba este asunto. Entonces, bueno, fue un repaso súper rápido de las cosas que hemos visto.